Capítulo 25. Vuelta a Chile. Diciembre de 1969. En estos días fue cuando recibí aquella carta del Servicio de Inmigración, que me ordenaba volver a Chile para buscar mi tarjeta de residencia. La ley norteamericana tenía esa condición para los ciudadanos latinoamericanos, quienes debían hacer ese trámite en su país de origen. Por tal motivo, preparamos nuestro regreso para los primeros días de diciembre y así pasaríamos las Navidades en familia. Cuando embarcamos y el avión tomó altura, dejando atrás el borde de las playas, sentí cierta melancolía. Recordé mi llegada, ansiosa por darle un vuelco a mi vida, y ese vuelco se dio radicalmente en tan solo 11 meses. Después de casi 10 horas de vuelo, aterrizamos en el aeropuerto de Pudahuel, donde nos esperaban nuestros padres. Rosalinda lucía radiante por mi regreso. Me abrazó y besó a Jim. Yo saludé a sus padres, y mientras cargábamos el equipaje, le sugerí a mi marido que se fuera con su familia por esa noche, para que compartiera más íntimamente, pues yo haría lo mismo con la mía. Al llegar a casa, mi mamá había preparado mi dormitorio, desocupando el closet para que instaláramos nuestras pertenencias y nos sintiéramos cómodos. Ahora estoy sola en este caserón. Tus hermanos se fueron y el caballero solo viene algunos días de visita a tomar té y saber de ustedes. A veces riega el jardín y se sienta en su silla a leer bajo el naranjo. Está un par de horas y luego se va a la pensión. Pueden ocupar todos los espacios que deseen. Yo sigo trabajando como de costumbre. Así paso más fácil mi soledad. Concluyó con cierta amargura. Le abracé y le contesté: cuando nazca Matt, me ayudarás y tendrás una buena entretención. Se le iluminó el rostro y contestó: eso espero. Buenas noches, hija. Ya es tarde. La víspera de Navidad, mi suegra preparó una deliciosa cena y nos invitó a todos, ocasión que sirvió para entablar una buena relación entre ambas familias, que perduró por siempre. Lo más curioso de esa noche fue descubrir que nuestras madres se ubicaban de antes, dado que habían sido compañeras en la Cruz Roja. Así que, desde que nosotros nos casamos, ellas se frecuentaron más e hicieron gran amistad. A principios de enero, por vacaciones, Jim me llevó al campo para que conociera las tierras de su abuelo, en la comunidad de Cherkenzo. Aunque era un lugar pintoresco, para mí acostumbraba a la vida urbana, y estando a meses de parir me pareció aburrido y peligroso. De hecho, a la fecha, en el 1970, se intensificaron los conflictos en la Araucanía, principalmente en aquellos alrededores. Los 2 meses que pasé allí se me hicieron muy largos. Cuando comenzaron los lluviosos y fríos días de otoño, mi embarazo estaba a punto de término, obligándonos a volver a la zona central para instalarnos nuevamente en la casona de mi madre, quien me esperaba con impaciencia. Una helada madrugada de julio vino al mundo Matt, tal como yo lo había visualizado todo el tiempo que lo estuve gestando. Hermoso y saludable, como le prometía su padre, convirtiéndose en el querubín de ambas familias por ser el primogénito. Rosalinda regresaba temprano del trabajo para acunarlo en sus brazos y consentirlo. En la primavera, cuando cumplió 3 meses y los días eran cálidos, Tom venía a visitarnos, y yo se lo prestaba para que le diera un paseo alrededor del barrio, donde él orgullosamente lo lucía entre amistades en la panadería, verdulería y otros locales. Una mañana pasó el susto de su vida. Dejó el cochecito en la vereda y entró un segundo a la botillería a refrescar su garganta. Unos amigos le escondieron al niño tras el canasto de verduras, y cuando se dio la vuelta, no vio ni luces del bebé, tomándose la cabeza a punto de un infarto. Los hombres, al verlo tan consternado, le dijeron: es una broma.
aquí está el nieto. Tom regresó rápidamente a casa, pactando que fuera un secreto entre los dos. Nada de cuentos a tu mami, y menos a tu abuela, le susurraba, fomentando una especial complicidad entre ambos. No obstante, Rosalinda, que siempre le seguía los pasos, no tardó en enterarse de lo ocurrido y me sugirió: no le vuelvas a prestar a Matt, por irresponsable. Yo obviamente hice caso omiso y los paseos continuaron. En otra ocasión, un domingo de Ramos, a la salida de misa, había una gran algarabía en la plaza. La banda tocaba en la glorieta, niños corrían por doquier, había vendedores de turrón, barquillos y globos de colores en esos con palitos. Matt quiso uno, pero Tom no tenía un centavo. Así que el chiquillo empezó a llorar y llorar por el globo que todos los niños tenían. Tom pensó rápidamente cómo solucionar el problema y hacer feliz a su regalón. Observó a su alrededor. Esperó que el vendedor estuviese entretenido haciendo negocios. Giró el cochecito en dirección de retirada y quebró el palito del globo que señalaba a Matt. De inmediato el chiquillo cesó el llanto cuando el abuelo le puso el globo en su manita. Ambos sonrieron y emprendieron la huida llegando felices a casa. Como de costumbre, había un espía de Rosalinda observando a Tom y su movida, la cual se la contaron en colores al minuto. El malhechor no resultó indemne. Otra vez el abuelo caía en desgracia. Pero él, que derrochaba simpatía, solo dijo: es una pequeñez, sin importancia. El próximo domingo le iremos a cancelar el globo al vendedor y asunto resuelto. Por casi 2 años, ambos compartieron las mañanas diariamente, hasta el nacimiento de la pequeña Hazel en agosto de 1971. Eran momentos de cambio en el país, por el gobierno socialista de Allende, debido al desabastecimiento, huelgas e inseguridad. Fue en esa época que también la familia de Jim abandonó Chile para instalarse en el ingenio azucarero de Puerto Rico. Con el término de la presidencia de Frei y el triunfo del presidente socialista Salvador Allende, culmina la nacionalización del cobre, que ocurre tras la reforma constitucional del Ministerio Nacional del Cobre de 1971. Las compañías extranjeras a cargo de la minería deben abandonar sus empresas para dejarlos en manos del gobierno chileno. Ralph, desilusionado y abatido por estos eventos, cancela sus planes de retirarse en el campo al presentir que el comunismo se apodera del país. En corto tiempo, se contacta con su amigo y ex compañero de trabajo, Pete Mitchell, que vivía en Puerto Rico, trabajando en una azucarera. Él le ofrece estar a cargo del departamento de transporte de la caña, una posición similar a la que desempeñó por años en el mineral del Teniente, con los vagones del cobre. La idea de trabajar y vivir en el trópico lo entusiasma y le da nuevas esperanzas. Además, les estimula especialmente que su hijo Jim, con su familia, estén viviendo en la isla. El lugar es una azucarera en el extremo sur, y su desempeño consistirá en supervisar los vagones que trasladan la caña de azúcar de los cañaverales a la planta del ingenio. Allí es procesada para llevarla al puerto desde donde se embarca a los Estados Unidos. El ingenio contaba con un hermoso campamento de casas de maderas típicas, caribeñas y terrazas ceradas con mallas mosquiteras. Tras instalarse allá, Ralph y Emma se sienten contentos con la calidez de sus vecinos. La vida es simple y casual. La vestimenta es más informal, las comidas más livianas y la convivencia relajada, haciendo honor a la personalidad agradable del puertorriqueño. Ralph, al encontrarse en el trópico, recuerda su paso por el Golfo de México, donde tanto disfrutó del mar en la provincia de Yucatán. De hecho, en aquel entonces, se construyó un pequeño velero para acercarse a las calas
y practicar arqueología submarina, en búsqueda de algún tesoro histórico. Ese recuerdo le inspiró ahora un nuevo sueño: fabricar un trimarán de 40 pies. Compró libros, mapas, retomó sus estudios náuticos y visitó distintas marinas para empaparse de todos los detalles concernientes a la construcción de su bote. Incluso se contacta con el diseñador del modelo que piensa construir para que lo asesore en cuanto a las especificaciones de los planos. Esta vez, cuando se retire, tiene el sueño de navegar por diferentes océanos, sin rumbo, donde el mar lo lleve. Comienza construyendo un gran galpón, equipado con todo lo necesario para su obra. Pasará días enteros cortando y lijando diferentes maderas, que ensambla cuidadosamente, usando diversos materiales. Hay uno llamado epoxi, que usa diariamente para revestir e impermeabilizar. Este tóxico, al estar en contacto directo durante años con su piel, le fue causando un daño irreversible y silencioso. Al cabo de 6 años, el proyecto está llegando a su término. Ya visualiza su embarcación flotando en el mar. Capítulo 26. De regreso a la isla. Después de 2 años en Chile, periodo en que nacieron mis 2 hijos, siendo debidamente inscritos en el consulado norteamericano, llegó el día en que mi green card estaba lista y podíamos volver a los Estados Unidos. Así que preparamos nuestro regreso a la isla, donde fijaríamos nuestra residencia permanente. Corría septiembre de 1971, cuando llegamos a San Juan, donde Bernardo y su nueva esposa, Carmen, nos esperaban. Ella era una encantadora chica, quien desde el primer día se convirtió en mi amiga y confidente. Debo decir que mi hermano se había separado de Taina unos meses después de habérmela presentado, y que esta joven falleció con leucemia cuando la hija de ambos tenía 14 años. Clara, la abuela, se hizo cargo del adolescente. Alquilamos una casa en Ocean Park, al lado de la playa donde, con Carmen, la pasábamos disfrutando de la delicia del mar. Ella me ayudaba con Matt y Hazel mientras hacíamos castillos de arena. Con la idea de aportar en los gastos de casa sin salir a la calle, se me ocurrió un negocio juntas. Le hablé de la torta 1000 hojas que en Puerto Rico no se conocía. Así fue como nos convertimos en socias de este emprendimiento, introduciendo el producto en más de 50 restaurantes y delicatessen del área del condado, hasta que mis niños tuvieron edad para entrar al colegio. Entonces ya, agobiada de hacer pasteles, empecé a trabajar como asistente y recepcionista en el negocio de aire acondicionado de mi hermano Bernardo de 8 a 5 p.m. Por su parte, Carmen se convirtió en mamá por partida triple. A veces recuerdo con nostalgia esos 4 primeros años, que creo fueron los mejores de mi vida. Disfrutaba de mis retoños. Jim era un buen esposo, cariñoso y cooperaba con los niños en los quehaceres de la casa. Algunos weekends visitábamos a sus padres a los afueras de San Juan, donde pasábamos un día de campo y los chicos ayudaban a su grandpa. Ralph, en la fabricación del trimarán, su sueño por aquellos días. Mi suegra nos recibía con deliciosos platillos y regresábamos a casa cargados de regalos. Nuestra vida era simple, sin deudas ni complicaciones. Al menos así recuerdo esos años. Para 1975, Jim consiguió un trabajo en una línea aérea, donde al poco tiempo lo ascendieron a vicepresidente del Caribe, dándole grandes beneficios de viaje. Era un privilegio embarcarnos de un día para otro en primera clase a cualquier lugar del mundo, hospedándonos en las reconocidas cadenas hoteleras a 0 costo. Gracias a que mi madre me ayudó con los niños, tuve la oportunidad de visitar los lugares que de niña solo conocía por las historias de mi padre.
Los niños crecían y Rosalinda me visitaba por largas temporadas para asistirme en sus cuidados y vigilancias, mientras yo cumplía mi horario laboral. Esto ocurrió porque ya se había jubilado y tras una mala decisión había perdido su casa, el único patrimonio que tenía fruto de su esforzada vida. Por tal motivo, antes de una de las tantas idas a Puerto Rico, Rosalinda dejó instalado a Tom en una pensión con una familia conocida, quienes le tenían gran estima y le daban un trato especial por ser el esposo de la doctora. Obviamente que él, con su encanto, se ganaba el cariño de toda la servidumbre y los huéspedes con los que compartía por las tardes una taza de té o su cañita de navegado, tradicional vino caliente con cáscara de naranja. Durante esas veladas, entretenía a su concurrencia con sus fantásticos viajes alrededor del mundo. Estos lo escuchaban en completo silencio, y él, muy hábil, les decía que para continuar con su relato necesitaba algo con que remojar la garganta. A pesar de esto, Tom me escribía mensualmente contándome de su solitaria vida y de lo mucho que nos extrañaba. A los pocos días, recibí una preocupante noticia. Me llamó mi hermano Baltasar para comunicarme que nuestro padre habría sufrido un derrame cerebral. Al parecer fue la consecuencia de haberse vaciado una botella de Bacardí. La nostalgia lo embargaba y su organismo no resistió, dejándolo inmovilizado parcialmente. Gracias a Dios fue socorrido y hospitalizado a tiempo. Yo pude volar esa misma noche a Santiago, arribando en la mañana directamente al hospital de Rancagua. Cuando me acerqué a su cama, sintió mi presencia y me guiñó un ojo para darme la bienvenida. Poco a poco se fue recuperando. Quiero creer que por mis visitas diarias y a la semana lo trasladamos a una clínica de tratamiento intensivo en la capital, por consejo del médico. En pocos meses estaba sentado en una silla de ruedas donde, por casi un año, tuvo cuidados especiales sin probar una gota de alcohol, ya que no podía ni caminar. Ahí lo atendía una chica llamada Patty, madre soltera a quien él le tomó aprecio y le contaba 1000 mentiras, como que era rico y que cuando saliera del encierro se casaría con ella. La chica se creía todos los cuentos y se hacía ilusiones hasta que una mañana apareció Débora y los aterrizó a ambos, como solo ella era capaz de hacerlo. De todas formas, esta relación continuó, hasta tal punto que cambiaría la vida de la chica. Aprovechando la afinidad entre ambos, mi hermana le ofreció a Patty que se fuera a su casa en Miami de enfermera particular de Tom, por un periodo de 1 año y un suculento salario en dólares. La muchacha en una semana estaba lista para partir, pues no podía perder tal oportunidad. Así fue como Tom viajó con su nurse, al igual que un gran señor, rumbo a los Estados Unidos. Mi hermana lo acomodó en su casa con todas las necesidades cubiertas. Sin embargo, había un inconveniente. Tom no quería esa vida. A él no le gustaba en absoluto ni la vista al lago, ni los cuidados esmerados y puntuales que recibía. Todo se convirtió en un tedioso aburrimiento porque no tenía nada que hablar con Patty ni con nadie más. Al cabo de 2 meses, me llamó a Puerto Rico, pidiéndome que intercediera con Débora para devolverse a Chile. Por supuesto, le contesté. ¿Cuándo quieres regresar? Lo más pronto posible, me suplicó. No te preocupes, yo haré los arreglos pertinentes para que vuelvas, le prometí. Pero, junto con su llamada, recibí la de Patty, rogándome que no quería volver a Chile como enfermera de Tom y deseaba quedarse en Estados Unidos para cumplir su sueño americano. Le dije que no se preocupara y le aseguré que yo me encargaría de todo. Así fue como Tom ayudó a cambiar la vida de esa muchacha, que con los años se convirtió en una norteamericana más, casándose y llevándose a un hijo que había dejado aquí. Tom no volvió a su pensión.
sino a la casa de mi prima Gaby, que lo cuidó por años, y ahí lo visitaban en algunas oportunidades Rosalinda y su amigo Willy, con su esposa Isabel, quienes le llevaban sus novelas favoritas, y pasaban el día remembrando tiempos de juventud, cuando ambos eran champions en todo. Fortaleza de arena. Julio de 1977. Pleno verano, San Juan, Puerto Rico. Como vivimos a pasos de la playa, diariamente caminamos hacia Ocean Park, donde hay una posita rodeada por arrecifes y corales. Un lugar perfecto para que los chicos disfruten sin peligro. Tan pronto Matt toca la arena, se pone sus chapaletas, la careta del buceo y corre a sumergirse en esta cristalina y refrescante poza, saturada de pececitos multicolores. Él está obsesionado por atrapar alguno. Da manotazos por doquier, mientras los hábiles peces se escabullen, simulando danzar a su alrededor. Hazel y yo lo observamos en silencio, sentadas en la orilla, donde llegan las olas que van y vienen, dejando nuestras piernas cubiertas de espuma y pequeñas conchuelas. Ahora, un grupo de jóvenes corren hacia el mar con sus tablas en alto, se tienden sobre ellas y se adentran, buscando la cresta de la ola. Luego, se levantan y comienzan a equilibrarse, hasta que la ola los desplaza nuevamente a la orilla. Es un espectáculo contemplarlos. Siento que el sol nos quema la espalda. Invito a Hazel a refrescarnos junto a Matt. Él divisa nuestros pies bajo el agua y sale a la superficie, se saca la careta y la tira furioso. No puedo agarrar ni uno. Se me escapan. Lo miro sonriendo. Al parecer, son más listos que tú. Da media vuelta y camina bajo una palma, donde se sienta a coger sombra y contemplar los surfistas, visualizándose algún día haciendo lo mismo, dominando las olas. Nosotras nos sumergimos en el agua. Mi niña flota y yo la sostengo en mis brazos. Miro a lo alto del cielo radiante y siento la energía de Dios. Es un momento mágico. El campanilleo del piragüero me devuelve a la realidad. Salimos del agua para alcanzarlo. ¡Hazel! ¡Corre y pídele 2 de piña y 1 de coco! El hombre comienza a raspar con su guayo la barra de hielo. Hace los moldes y los vierte en los conos de papel. Luego le chorrea el sirope, 2 amarillos y 1 blanco. Nos acercamos a Matt. Toma, endúlzate, para que se te quite la perreta. Mientras saboreamos la piragua, les propongo construir un castillo de arena. ¡Sí, sí! Corean. Hagámoslo como la fortaleza de Santa Catalina, grande y fuerte. Matt comienza a cavar con su pala. Envía a su hermana a buscar baldes de agua para sellar la arena. Yo observo entusiasmada. Siento un impulso por meter mis manos y amasar con ellos. No recuerdo haber tenido de niña esta experiencia con mi madre en la playa. Hazel vierte el agua por la fosa exterior a las murallas que ha levantado su hermano. Yo no resisto y me arrodillo para integrarme al equipo. No fue un castillo cualquiera. Nos esmeramos en pulir los detalles de las torres y hasta la garita del vigía. Se hizo la hora de partir y nos levantamos para admirar orgullosos nuestra fortaleza. A los niños les brillaban los ojos y creo que también a mí. Parecía un recinto indestructible. Tomen sus herramientas, hijos, que se hace tarde y se está poniendo negro. Parece que va a llover. Subimos hasta el malecón y a una determinada distancia Matt se giró y gritó: ¡Mira, mamá! ¡Una ola se lleva nuestro castillo! Los 3 nos volvimos y contemplamos en silencio cómo el agua convertía en disformes montículos de arena aquella obra de apariencia inexpugnable que, con tanta ilusión, habíamos levantado. Caminando de vuelta, aquella imagen me hizo pensar en la fortaleza que yo estaba tratando de construir con mi familia. ¿Será así de inquebrantable mi castillo?